Hola, hola mis queridos compañeros, doctora Fania Tapiero. Inicialmente pues pido excusas por no poder presentar la presentación de una mejor manera, pero bueno, el Google no me permite grabar en estos momentos, el Meet ni el Zoom. Entonces me fue imposible grabar la pantalla de una manera distinta. Bueno, también pido excusas por mi agripada voz. El tema que me corresponde es contrato de construcción naval o de buques. En la primera imagen podemos ver la imagen de un astillero. Un astillero es una construcción naval. Vamos a hablar primeramente pues de lo que es una construcción naval para ya hablar propiamente del contrato. Un artefacto naval como tal es la construcción flotante que carece de propulsión propia, que opera en el medio marino, auxiliar o no de la navegación. En el evento de que este artefacto naval sea el apoyo de una nave, se entenderá el conjunto como una misma unidad de transporte. Es decir, en el momento que este astillero está en trabajo de construcción o de reparación, se considera que este astillero junto con el buque que esté reparando son un mismo cuerpo. Hablemos de las definiciones claves para el contrato de construcción naval o de buques. Primeramente tenemos que la construcción naval, la ley 730/2001, nos dice en el artículo primero es la construcción flotante que carece de propulsión propia, que opera en el medio marino auxiliar o no de la navegación, en el evento en que el artefacto naval se destine al transporte con el apoyo de una nave, se entenderá el conjunto como una misma unidad de transporte. Contrato de construcción naval. Nos dice también el tratadista Garrigues que es toda combinación contractual que tenga por finalidad económica la fabricación de un navío. Este tipo de contratos tiene dos formas. El primero es por economía, contrato de arrendamiento sin materiales, y el segundo por empresa, contrato de obra con materiales a manera de contratista. El primero, ¿de qué se trata? El contrato de arrendamiento sin materiales es cuando el prestador del servicio, sigo con el ejemplo de inicial, el prestador del servicio del astillero, por ejemplo, solamente pues presta su máquina como mano de obra, ¿no? Como mano de obra y pues en el contrato que firma con quien le va a prestar el servicio, allí pues especifica que ellos se ocuparán de la entrega de cada uno de los materiales necesarios para ello. También hay otro tipo de contrato que ya es como contratista, por ejemplo, porque entonces allí ellos se encargarían también de todos los materiales y de cumplir con todo el contrato. Como hablaba con la doctora Tapiero, sobre este tema hay muchos vacíos jurisprudenciales. En materia de contratos de construcción de buques, la Ley General de Navegación Marítima, LNM, en sus siglas, 1248/2008, la Ley 730/2001 y en el Código de Comercio no hay suficiente jurisprudencia. De hecho, no existe una norma clara establecida para la formación de este tipo de contrato. Más bien, las mismas empresas, dueños de buques, armadores, etcétera, todas las personas interesadas en este tipo de servicio son los que realmente pues se esmeran por realizar un contrato en donde ambas partes se beneficien de manera efectiva. Esto debido
a que este contrato goza de libertad para realizarse. Principio de libertad contractual, según el artículo 547 del Código de Comercio. En específico, ¿qué es lo que nos dice pues un poco este artículo? Nos dice que 574 lo que realmente habla de la libertad contractual es el manifiesto de las voluntades autónomas expresas que determinan el establecimiento parcial o totalmente de la norma jurídica y que son obligatorias para ellas desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo así? Que ellos mismos establecen pues todas las variaciones, todas las cláusulas, todas la pertinencia que tiene el contrato, y pues eso es lo que ante la ley se hace valer jurídicamente. Asimismo, hay una fijación de plazos según el artículo 952 del Código de Comercio, parágrafo 1. Y pues esta fijación de plazos va acompañado también, como todo el resto del contrato, de dibujos, porque digamos que en este caso los planos o dibujos de las partes que se van a modificar, hacer o mejorar de un buque es lo que se debe pues tener claro en su formación física, de materiales, del cumplimiento de las entregas oportunas. Si por ejemplo en el contrato el astillero fallara, entonces debería pagarle una penalización al comitente. Y si fuese el comitente, por ejemplo, que fallara con algo, por ejemplo, con la entrega de un material específico, hasta que el comitente no le entregare el material o el pago al astillero, en ese momento pues el astillero constructor es el dueño, o digamos que propietario, por decirlo así, de la cosa en reparación. Como lo dijimos al comienzo, el artefacto naval es entendido como un solo cuerpo, con el artefacto que esté en construcción o mejora en ese momento. Algo muy importante también pues que hay que resaltar es la naturaleza de este contrato. Como lo habíamos dicho, es consensual según el artículo 109 del LNM. Es bilateral, donde hay un astillero constructor y un comitente, o en su debido caso un armador que hace el contrato con el astillero o constructor. Asimismo, es un contrato de carácter oneroso o sinalagmático. ¿Cómo así? Un contrato oneroso porque implica la conmutación de prestaciones recíprocas en oposición a lo lucrativo. Un contrato sinalagmático donde solo una de las partes tiene obligaciones, pero en el curso del mismo pueden surgir obligaciones para la otra parte. Lo habitual es en un contrato de prestación es que el precio lo paga el comitente y el astillero construye el buque pues con todos los materiales también. Normalmente el contrato se rige por formularios tipo que especifican las responsabilidades de las partes. No encontré un contrato en Colombia montado, la verdad, en la red, pero sí tengo de pronto algo que es de México muy parecido a lo que se maneja aquí con base a la investigación que realicé.
Aquí se especifica el contrato especial por tiempo determinado. Quien lo celebra es el Navío del Sur, con Christopher Humberto Juárez. Y pues se dice pues claramente que es un contrato donde de forma conjunta se le denominará partes, a las cuales hacen las siguientes. Se habla del patrón, de la declaración de la ley, del registro federal y como tal pues el trabajo que se debe realizar. Luego pues seguimos con los preceptos de la LNM, que se rige también para los contratos de reparación y remodelación de buques. La vigencia de jurisprudencia en materia de contratos de construcción de buques son SSTSD del 18 de junio de 1902, el 19 de octubre de 1920, el 14 de mayo de 1956. Y pues todos los que podemos ver en pantalla son los que respaldan el contrato de arrendamiento de obra por empresa. Es decir, el respaldo de la realización del trabajo de, por ejemplo, un astillero en la remodelación o realización de un buque, en donde la otra parte es el quien compra los materiales. Él solamente pues sería quien ejecuta el trabajo. Naturaleza mercantil. Con base a los fallos jurisprudenciales, la propiedad del buque en construcción corresponde al constructor, ya lo había comentado anteriormente, hasta el momento de su entrega al comitente, salvo que las partes acuerden diferirlas a un momento posterior. Los materiales y equipos suministrados por el comitente se considerarán de su propiedad hasta el momento que sean incorporados al buque. Contenido del contrato, como lo mostré hace unos minutos, establece los derechos y obligaciones, donde las obligaciones del constructor o astillero son construir el buque con base a las características pactadas en el contrato. La entrega del buque se efectuará en la fecha y lugar pactado en vez de cumplidas las pruebas de mar. Una vez cumplidas las pruebas de mar, retraso culpable superior a 30 días y 150 días a resolución del contrato dará lugar a indemnización de perjuicios. Derechos del comitente, que son exigir el cumplimiento de las obligaciones del astillero, podrá negarse a recibir el buque en caso de incumplimiento grave de las especificaciones pactadas. Al incumplir la obligación de recepción debe indemnizar daños y perjuicios. Estos derechos y deberes y también pues obligaciones en relación al buque en derecho marítimo son subsanados o indemnizados con base al Código Civil, que se refiere a bienes inmuebles, y no al de comercio, que se refiere a mercaderías. Pago del precio. El comitente realiza pagos por abonos o pagos parciales. El constructor no podrá exigir el pago de construcción del buque si éste se pierde, a menos que las causas sean por las herramientas y materiales suministrados por el comitente para la construcción. Condiciones. El incumplimiento de los pagos le permite al constructor rescindir del contrato y exigir su cumplimiento o exigir indemnización. El plazo para que se extienda es de 1 año a 3 años. Cuando fueren los casos por incumplimiento por parte del constructor desde la entrega del buque o por falta del pago conforme a las fechas provistas en el contrato. Debemos tener en cuenta también que la Regla General Civil del Título y Mudo, artículo 699 del CC, las consecuencias de pérdida, 1589 del CC, entrega del buque, condiciones y modalidades, y la voluntad de los contratantes. Digamos que todo esto en cuanto a la construcción de ese contrato. Muchísimas gracias por escuchar.